dones de inspiración. A ver, una vez. Dones de inspiración. Y el primero que vamos a estudiar, amado hermano, bueno, son tres. Si quieren una atrás, hermana, para que los puedan ver. Dones de inspiración, ¿cuál es? Bueno, ahí está el primero, don de lenguas, don de interpretación de lenguas y don de profecía. Estos dones se les denomina dones de inspiración. Amén. Y el primero que vamos a estudiar el día de hoy es el don de profecía. Amén. Así que le pido que abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, y también va a abrir Primera de Corintios 14, 3. Primera de Corintios 12, 10 y Primera de Corintios 14, 3. Ahora, Fe, no le hagas a tos. ¿Qué te parece a tu pastor? Cada ratito se enferma. Amén. Bueno, al menos ya estamos mejor. Al menos yo, no sé usted, pero yo ya estoy mejor. Amén. Gracias a Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10, dice: a otro el hacer milagros, a otro ¿qué? Profecía. Hasta ahí nos quedamos. ¿Ven? Entonces lea también el versículo número 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Entonces, ahora lea por favor lo que es el versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es Él. Pero ve lo que dice el 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Entonces ahí empieza a enumerar, dice: porque a este es dada por el Espíritu, fíjese, palabra de sabiduría, que ya la vimos después. A otro palabra de ciencia, a otro según el mismo Espíritu, dice, a otro que el don de fe, según por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía. ¿Y a otro qué? Profecía. Amén. Ahora vaya a primer libro de Corintios, capítulo 14. Desde el 1 vamos a leer. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra: seguid el amor. ¿Qué más? Y procurar los dones espirituales. Amén. Pero dice, pero sobre todo ¿qué? Que profeticéis. ¿Está lo que dice? Seguid el amor y procurad. ¿Qué tiene por procurar? Que debemos estar continuamente buscando ¿qué? Ser campeones, ser muy prosperados, ¿no? Dice, procura que los dones espirituales. Entonces, amado hermano, esto de los dones no solamente es para que usted, sí, el pastor dijo y hasta subió la prédica a YouTube, que bueno, no es eso, amado hermano. Cada uno de ustedes, y es trabajo de cada uno, que usted tiene que procurar que en su vida estén los dones. A ver, hasta este momento, levante la mano el que tiene dones. Con miedo ahí. ¿Y los demás que están pintados o qué? Esto de procurar dones, amados, no es que el pastor, hermano, un ejemplo, hermano Ramiro. Hermano Ramiro, ¿ya tienes dones? Es que no los veo. No, el pastor no va a estar atrás del hermano Ramiro. Es algo que usted tiene que orar al Señor. Muéstrame, tal vez ya depositaste el don en mi vida, pero no sé cuál es. Pero es algo que usted
tiene que buscar. Amén o no amén. Usted tiene que anhelarlo, o tal vez no esté el don. Señor, dice la palabra que procuren los dones mejores. Señor, yo anhelo el don de milagros, anhelo el don de fe, anhelo el don de profecía, anhelo el don de sanidades. Pero es algo que usted tiene que hacer, amado hermano. No va a estar el pastor ni el liderazgo atrás de ustedes. Ay, por favor, no, amado hermano. Recuerde que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Si queremos que nuestra iglesia sea edificada, pues tiene que haber dones, la diversidad de los dones operando en cada uno de nosotros. Por eso aquí dice el apóstol Pablo, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetice, y sigue diciendo, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino ¿quién, amado hermano? Sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero lo que dice el 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Aquí empezamos ya a entrar en materia. Aquel hermano que tiene el don de profecía, cuando está ejerciendo el don, dice la palabra en el versículo 3, pero el que profetiza habla a quienes, amado hermano. Entonces, fíjese muy bien, el don de profecía se va a enfocar para hablar al hombre. Pero hay tres cosas importantes que la profecía debe de tener, y ahí lo dice. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Cuando hay una profecía, primero que nada la profecía debe ser para edificación. ¿Amén? Puede que venga un hermano, vamos a ponerlo así, la hermana Clara, una pecadora, y de repente llega, supongamos que la hermana Lulú tiene el don de profecía, llega con la hermana Clara, y te vas a ir al infierno porque eres una pecadora, así dice el Señor, y te vas a ir a la hoguera mayor. Y la hermana, ¿usted cree que eso le edifique? No. Al contrario, la va a que la está condenando. En lugar de edificarla, de bendecirla, sí sabemos que es una pecadora, pero Dios puede traer exhortación. ¿Ve lo que viene a continuación? Primero, ¿qué va a pasar? Va a edificar. Después, ¿qué va a hacer? Exhortación. La exhortación es, ahorita lo vamos a ver, pero también se traduce como animar. A ver, el mismo ejemplo. Llega la hermana Lulú y si has pecado, pero dice la palabra que si tú te arrepientes y te vuelves de tu mal camino, dice Señor, yo perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra. Amén. ¿Se da cuenta? La está animando a qué? A arrepentirse. Esta es la exhortación. ¿Sale, mis hermanos? Entonces, la profecía va a, primero que nada, edificar. Va a traer exhortación y por último, ¿qué más? Va a traer consolación. ¿Ven? Y aquí, amado hermano, se tiene que emplear lo que es el don de discernimiento de espíritu. Que todo, yo creo que este don de discernimiento de espíritus no solamente es para discernir demonios, sino para discernir palabra profética que es de Dios y la que no es de Dios. Amén. Entonces, por eso es bien importante que yo creo que todos debemos anhelar, Señor, danos discernimiento de espíritu. Amén. Para saber distinguir cuándo una palabra es de edificación, es de Dios, o una palabra es del demonio. Una vez oíamos un testimonio de un pastor que invitaron a otro pastor, llegó a un evento de jóvenes y se dirigió a un noviazgo, ¿no? Y les decía palabra profética, profecía: yo me agrado de sus vidas y estoy orgulloso de ustedes, síganme buscando con todo su corazón. Pero lo que ese pastor desconoce es que ese noviazgo estaba en fornicación. Entonces, una persona que tiene el Espíritu de Dios, que tiene discernimiento, luego, ¿qué va a hacer? Va a rechazar esa palabra. Esta palabra no es de Dios. ¿Por qué? Porque la condición de estos jóvenes
No era agradable ante los ojos de Dios. Pero el pastor, hablando carnalmente, les estaba diciendo otra cosa. Y hoy en día, amado hermano, porque le decíamos al principio de este estudio que hay que tener un equilibrio porque muchos han abusado de los dones. Y el don de profecía es un don, amado hermano, que abusan muy tremendamente los hombres. Hemos escuchado testimonios de otros pastores que dicen, hermana Norma, dice el Señor que me traiga las escrituras de su casa. Y si no lo hace, el Señor dice que va a traer condenación. ¿Y sabe qué hace la gente? Trae la escritura de su casa, trae las facturas de carros, ¿para qué? Porque según les dijo el Espíritu, por hombres, hablando carnalmente, pero realmente Dios no se mueve así. Lo vamos a ver con la palabra de Dios. O hay un video que es muy, véalo, se llama de Ana Méndez, donde empieza a hablar según con los billetes, ¿sí? Y ella empieza a decir, a los billetes tú les puedes hablar. Parece sorprendente, amado hermano, pero son cosas que ocurren. Y empieza a ver los de 5,000 de este lado, los de 1,000 de este lado, y empieza a pedir un dinero. ¿Y sabe lo más tremendo es que la gente pasa? Y da. Por eso hay que discernir cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. ¿Me quedé donde? En el 14, ¿qué? Bueno, y consolación es el último, lo que conforma una palabra profética. Dice, el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué? Entonces, aquel que tiene el don de profecía, va a edificar a quién, amado hermano. A ver, levante la mano el que tiene el don de profecía aquí. Manaélica, y para de contar. A ver, cuando hay una palabra de profecía, no es para edificarse. Si yo voy a hablar para edificar al pueblo. Primero, edificar. Segundo, exhortar. Y tercero, consolar. Amén. Vean lo que dice a continuación. Así que quisiera, vea muy bien, que todos vosotros que habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que hable lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Entonces, vea cómo Pablo, el deseo de Pablo es que la iglesia de los Corintios anhelaran más el don de la profecía. Y ese mismo sentir, amado hermano, lo tenemos nosotros. Tenemos que echarle muchas ganas, tenemos que meternos, amado hermano, y hablo primeramente con el liderazgo de la iglesia. Son los primeros que deben ser llenos de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que sean usados para edificar al cuerpo de Cristo. Son los principales, amado hermano. Ahora fíjese muy bien. Pablo hacía énfasis, yo quiero que mayormente profeticen, más que hablen lenguas, prefiero más que profeticen. ¿Por qué? Porque se edifica el cuerpo de Cristo. Hemos tenido aquí, gracias a Dios sí se ha manifestado, pero tiene que ser algo que se manifieste con más continuidad, amados hermanos. La última vez, cuando tuvimos la velada, si usted recuerda, el pastor Octavio empezó a profetizar y edificó al pueblo de Cristo. Amén. Pero vuelvo a eso, que somos solamente de veladas cuando vamos a edificarnos. Esto tiene que ser continuamente. Y ahorita voy para allá, espérenme, no se me adelante. ¿Qué sigue?
Palabra de don de profecía. Dice que profecía viene del griego profetela, que significa, escúcheme bien, lo predicho, lo que uno habla en lugar de otro. El don de profecía es aquel mediante el cual el Espíritu Santo predice un acontecimiento o revela a la iglesia un mensaje divino. ¿Para qué? Quiero que entiendan muy bien esto, amado hermano. Bueno, ahora voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos anhelan el don de profecía en sus vidas? Amén. Levante la mano. Mi Señor, yo quiero edificar al cuerpo de Cristo. Bueno, para que eso suceda, amado hermano, necesitamos meternos más con el Señor. Yo no sé cuántos estén llevando el plan de lectura de la Biblia, pero si lo está haciendo, amado hermano, ese es el camino. Si usted está orando continuamente, ese es el camino. Fíjese, vuelvo a leer esto. El don de profecía es aquel mediante el cual el Espíritu Santo, porque todo lo hacemos a través del Espíritu Santo, nada es nuestro. Amén. Dice, predice un qué, un acontecimiento o revela a la iglesia un mensaje. Amén. Esto de la profecía también tuvimos hace poco, y eso es cierto. Hubo una profecía acerca de un terremoto que venía a la Ciudad de México, que venía desde Veracruz. Una hermana, yo creo que Dios le reveló, le anticipó. Había dicho una fecha, no ocurrió ese día, pero el terremoto ocurrió, amado hermano. Predijo un suceso, un acontecimiento, y eso fue real. Tal vez si usted se está metiendo con el Señor, Dios le va a revelar algo que va a suceder. Amén. Algún acontecimiento, pero también dice, o revela a la iglesia un mensaje divino. ¿Para qué? Para edificación, para exhortación y consolación de la misma. Y ya hemos tenido, yo lo que tengo es el canto profético. Amén. Donde ha habido en las reuniones, en la adoración, donde empieza Dios a derramar una palabra. A veces la lanza generalmente, o puede ser, me ha tocado, cuando he ministrado a algunos, me tocó un hermano aquí donde Dios empezó a hablar profecía sobre ciertos hermanos aquí. Y fíjense que cuando yo empecé a hablar la profecía, yo no sabía nada. Yo no tenía conocimiento de nada, hasta después que platicamos con él. Me dijo, no, ¿qué crees, pastor? Que todo lo que tú me dijiste es algo que estaba pasando. Yo he sido despreciado por mi misma familia. Y parte de la palabra que yo le estaba dando a esta pareja, yo les decía, yo los he traído con un propósito. Ya no te dejes menospreciar por tu familia. Y es algo hermoso, amados hermanos, porque estos hermanos se han ido levantando. Y yo quisiera que esto fluyera más seguido, amados hermanos. Pero le vuelvo a repetir, no es trabajo de una sola persona, es trabajo de toda la iglesia, que busquemos esa llenura del Espíritu Santo. Por eso Pablo hacía énfasis, decía, no se embriaguen con el vino. Dice, más bien, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahora, yo quiero que se imaginen, si todos fuésemos llenos del Espíritu Santo, otra cosa sería esto, amado hermano. La frialdad que a veces se vive en la iglesia sería quitada, amados hermanos. Y de verdad, mis hermanos, yo espero que esta palabra nos cambie, nos mueva para que se viva algo distinto. A mí no me gusta, muchas veces, el domingo fue de esos días que digo a mi esposa que por más que uno se esfuerza, nada más y hasta se los dije en un son de broma, estaba abierta allá atrás, digo, ciérrale porque después están fríos y si entra el aire se me van a enfriar más. ¿Por qué? Porque es algo que se ve, mis hermanos. Tenemos que estar motivados a que las cosas cambien, pero le vuelvo a repetir, es trabajo de cada uno de nosotros. Amén.
Entonces dice que predice un acontecimiento o revela a la iglesia un mensaje divino para edificación, exhortación y consolación de la misma. Entonces dice la que sigue, entonces el don de profecía debe de cumplir con estos tres parámetros. Tiene que edificar, tiene que exhortar, pero también tiene que consolar. Primera de Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los demás para darle fuerzas. Esa es la versión palabra de Dios para todos, fíjese. Pero el que profetiza habla a los demás ¿para qué? Para darles fuerzas, ¿qué más? Ánimo y consuelo. Y recuerdo una de esas palabras donde Dios ha hablado en profecía, donde Dios ha dicho que Dios nos va a llevar a descansar en pastos verdes. Y al final, no varios hermanos, alguno de ellos se acercó y me dijo, pastor, la palabra que usted Dios dio a través de usted fue de edificación para mi vida. Yo venía cargado y al momento que yo recibí la palabra, pude descansar. Y esa es la finalidad, amado hermano. No es para que, ay, mira el pastor, no es eso. La finalidad es que su vida sea edificada, sea bendecida. ¿Cuántos decimos amén? Dice la que sigue, no se debe confundir ¿con qué? No se debe confundir el don de profecía que el Espíritu Santo reparte a algunos como Él quiere con el oficio de profeta que aparece en el Antiguo Testamento. Amén. Desde Isaías hasta Malaquías, ellos tenían el oficio de profetas que revelaban que la palabra de Dios. Vean lo que viene a continuación. Algunos hoy en día han abusado mucho de este don y ha sido blanco de que mucha gente critique este mover y no crea la palabra profética. Todos los profetas bíblicos fueron inspirados por el Espíritu Santo y ellos revelaron la palabra que el día de hoy la conocemos como la Biblia. Amén. La Biblia significa una colección de libros. Sí, tiene ahí. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? A ver. 66. Ahora están buenos. Entonces es una colección. Pero si usted analiza desde Isaías hasta Malaquías, Dios revela su palabra. Toda la escritura dice que fue inspirada por Dios. Amén. Todo eso, amado hermano. Entonces dice, ese oficio de profeta, bueno, al menos nosotros como iglesia, ya no funciona hoy en día porque las escrituras ya están completas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hay un mover por ahí. Hoy se ha levantado que yo soy el profeta tal, yo soy la profeta no Maldonado, yo soy el profeta, y empiezan a sacar unas revelaciones. Una vez escuchaba de uno que decía, fíjese, que Dios le había revelado que oraran por todas las personas que estaban en el infierno. Vean, porque decía, la Biblia dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Dios me dijo que empezara a orar. O sea, dígame, ¿está de acuerdo esa revelación con la palabra de Dios? Entonces esa palabra es desechada. Amén. Por eso el discernimiento nos tiene que ayudar para identificar qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén, mis hermanos. Dice, muchas profecías habladas por los profetas bíblicos ya han tenido su cumplimiento y siguen cumpliéndose en nuestros días. Si usted está leyendo el plan de lectura, estamos leyendo Daniel, y en el capítulo, si no me equivoco, 9, empieza a hablar acerca de los últimos tiempos. El libro de Daniel tiene mucho tiempo, amado hermano, y hoy en día podemos ver cómo la palabra de Dios está cumpliendo. Dice que la ciencia aumentará. Lo profetizó Daniel, amado hermano, y hoy podemos ver cómo es cierto. La tecnología está avanzando de una manera tan increíble, amado hermano, que estaba viendo hace rato que ya hay robots que ya son casi
humanos, son los androides que les dicen. La palabra de Dios se cumple cada día, amado hermano. Bueno, una de las profecías que habló en los profetas, la que sigue dice, él iba a nacer en Belén. El profeta Miqueas profetizó el lugar del nacimiento de Jesucristo, aproximadamente, fíjese, 700 años de que esto ocurriera. ¿Ve lo que dice Miqueas 5:2? Ahí lo dice. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, fíjese, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la... Esto fue hace 700 años. Y ya estaba profetizado que de Belén nacería el Salvador. Isaías también 800 años antes profetizó que el Mesías vendría, madre. Entonces quiero que vea cómo la palabra de Dios, la palabra profética ya tuvo su cumplimiento. Ahora fíjese, el cumplimiento cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Fíjese, las profecías bíblicas fueron inspiradas por el Espíritu Santo y son insustituibles. Ninguna revelación, amado hermano, que dicho profeta, dicho apóstol tenga, no pueden sustituir las profecías que están escritas en la palabra de Dios. Por eso yo le decía el ejemplo de este hombre que oraba para que los que estaban en el infierno salieran. No, ya está establecido algo en la palabra de Dios. No puedes llegar con tu revelación y decir, quítate que ahí te voy. No, la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Amén. El don de profecía nunca debe considerarse igual a las profecías bíblicas, la palabra que tenemos escrita. El don de profecía contiene, fíjese, un nivel más bajo de visión hacia el futuro respecto a las profecías bíblicas que están en la palabra. El don de profecía puede mirar hacia el futuro para advertirnos de varios sucesos o acontecimientos. Amén. Entonces, cuando alguien profetiza, puede ser que sí traiga una predicción acerca del futuro de algún acontecimiento, como les vuelvo a citar lo del terremoto. Tal vez no le atinó el día, pero eso ocurrió, amado hermano. Eso tuvo su cumplimiento. Amén. Ahora fíjese, instrucciones para el uso del don de profecía. Vaya a 1 Corintios 14, 29 al 40. Vamos a leer lo que dice aquí. Primera de Corintios 14, 29 al 40. ¿Ya lo tiene? Amén. Fíjese. Dice, asimismo, ¿quién? Los profetas hablen 2 o 3 y los demás que juzguen. Vamos a leer todo y ahorita vamos a ir aterrizando todo esto. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, ¿qué? Calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estaban sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de qué, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les permito hablar. ¿Oyeron, mujeres? ¿Se oyeron, mujeres? Guarden silencio. Sino que estén ¿qué? Sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ¿qué? Ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos a ir analizando esto. Número 1, instrucciones para el uso del don de profecía. Debemos profetizar de acuerdo
con la fe que tenemos. Vaya a Romanos 12:6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿qué? Úsese conforme a la medida de la fe. El Espíritu Santo puede obrar a través del creyente solo de acuerdo con la fe que haya en el corazón. Y eso es bien importante, le voy a decir por qué. Una persona que no tiene fe, mire, vamos a ponerlo así, el hermano Octavio, modo brother, te va a tocar. Supongamos que el brother dice, no, es que yo que creen que soy profeta, yo profetizo. Y todos, oh. Pero el hermano no ora, no lee su Biblia, no se congrega. ¿Usted le va a creer? Que lo crea tu abuelita. Yo no. ¿Por qué? Porque una persona que está profetizando debe tener fe. Debe ser una persona que continuamente está creyendo la palabra de Dios, que su base de conducta es la palabra de Dios. Amén. Que está continuamente llenándose de la palabra de Dios. Amén. Por eso dice, debemos profetizar de acuerdo con la fe que tenemos. Ahora fíjese, ¿cómo es esto? Yo también lo veo de esta manera. Estamos en la reunión y de repente está la presencia de Dios manifestándose. Y Dios le va a empezar a decir, va a hablar a su espíritu. Va a empezar a poner en su corazón, tal vez puede ser que una persona en específico. O puede ser que la palabra sea en general, y le voy a ilustrar cómo tal vez la iglesia está afligida. Ahorita que empezaron los de los saqueos, por así decirlo. Y de repente Dios pone la palabra en el corazón de del hermano Silviano. Y empieza a hablar a la iglesia. Así dice el Señor, no tengan temor porque yo estoy con ustedes. Manada pequeña. Yo soy su luz y su salvación. Aunque lo rodeen, tu corazón no debe de temer. ¿Qué está haciendo esa palabra, amado hermano? Bueno, se está profetizando, pero está trayendo edificación al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo en nuestra actualidad. Amén. Pero debe haber fe en aquel hermano. ¿Para qué? Para hablar la palabra, ese mensaje que Dios está poniendo en él. Porque si tú no tienes fe y no crees lo que Dios te está diciendo, tal vez te vas a callar. No, ¿qué tal si opina que soy lo mejor? Y quiero callar. No, amados hermanos. Si Dios está poniendo el mensaje en tu vida, háblalo. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada, sea exhortada o sea consolada. ¿Sí entendió lo que le estoy diciendo, amado hermano? Vamos por el siguiente. Dice, el profetizar sin fe, vea, equivale a proclamar lo que abriga uno en su corazón. Por ello es muy importante que el creyente que se da cuenta. ¿Qué más? Que conozca la palabra de Dios. Por ello es muy importante que el creyente ore mucho, que conozca la palabra de Dios. Y de verdad, mis hermanos. Bueno, y eso último para pasar esto. Y que sea que llena del Espíritu. ¿Cómo les digo esto? Hay una persona, la hermana Élica, que tiene el don de profecía. Póngale su casco, hermana, por favor. Vean, ¿en qué culto ella puede poner a trabajar su don? Un culto en específico. En el culto de oración. Pero si la hermana no viene al culto de oración,
¿cómo nos edificamos? ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Si yo tengo un don, tengo que poner, dice, para provecho. Va, culto de oración, descártenlo. Los demás cultos. Si Dios pone una palabra en usted, hermana Élica, láncela, háblela. Aquí dice la palabra, vamos a juzgar. Ahorita lo vamos a ver, pero dice la palabra que debemos de juzgar lo que estamos oyendo. ¿Por qué? Porque ya interviene también lo que es aquí el instrumento humano. ¿La hermana es perfecta? No. ¿Yo soy perfecto? No. ¿Y me puedo equivocar? Por eso dice la palabra, tienen que juzgar lo que están escuchando. ¿Salen, mis hermanos? Entonces, si yo tengo el don, bueno, hay que ponerlo a trabajar, hay que ponerlo en práctica. Y hermana Élica, y a lo mejor le está tocando porque es la única, ni modo, hermano. Pero si Dios le toca su corazón para hablar a alguna persona, hágalo, hermano. No se quede callada porque Dios va a demandar las veces que usted se quedó. Amén. Si Dios habla a mi siervo tal cosa, hágalo. Muévase de su lugar. Tiene la libertad. Y ahorita vamos a ver, pero todo es con orden. Amén. No voy a estar predicando yo aquí de repente la hermana Erika, dice el Señor así. Hermana. Por eso dice el predicador Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo. Tiempo para enseñar, tiempo para redarguir. Y todo lo vamos a hacer con orden. Y oí un testimonio de un pastor que igual está empezando a predicar y de repente, así dice el Señor. Y él, oye, cálmate. No es que el Señor me tomó y no, cálmate, hay que hacerlo con orden. Tuvo que ir el pastor, otro de los pastores, para tranquilizar al hermano y guardar el orden. ¿Por qué? Porque esto puede provocar confusión dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sale? Sigamos. Bueno, retomo lo que vimos aquí. El profetizar sin fe equivale a proclamar lo que abriga uno en su corazón. Vea lo que dice. Por ello es muy importante que el creyente que ore mucho. ¿Qué más? Que conozca la... Imagínense, ay, dice el Señor, no sé en qué parte de Macabeos. Primera de... Imagínense, o sea... No. O dice el Evangelio según San Judas, el traicionero, y ahí le vamos a sacar todos con bibliazos, como que Judas el traicionero. ¿Qué más? Y que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Eh? 2. La profecía debe limitarse y ¿qué? Y someterse a prueba, en lo que yo estaba diciendo. 14, 1 Corintios 14, 29, ¿qué dice? 14, 29, ¿qué dice? Fíjese, asimismo los profetas que hablen 2 o 3 y los demás de la iglesia que nosotros venimos, amado hermano, cada culto, profecía, 2 o 3. Y llegamos acá, no sé qué pasó. Pero como que estamos medio apagados, pero necesitamos avivarnos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que está en ti. Amén, mis hermanos. Y les digo que el profetizar no es ay, como la iglesia, no es para vanagloriarnos. Es para que la iglesia sea edificada, amados hermanos. Estamos dando estos temas para esa es la finalidad, para que la iglesia se edifique. Si usted desea ser utilizado por Dios, bueno, necesita orar, necesita leer la Biblia, necesita congregarse, necesita ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuando esté siendo usado por Dios, pueda lanzar el mensaje que Dios tiene para usted y lo pueda compartir a la iglesia. Aquí dice, la profecía debe limitarse y someterse a prueba. Una vez más el 14, 29. Asimismo los profetas ¿qué? Hablen 2 o 3 y los demás ¿qué? Cuando primero Dios va a empezar a ministrarnos con palabra profética, vamos a creerlo.
Cuando esté empezando a hablar algún hermano, los demás vamos a, está el grupo de alabanza, pero yo les voy a pedir a ustedes, cuando escuchen que alguien empieza a profetizar, que empiece, así dice el Señor, iglesia, vamos a guardar silencio. ¿Para qué? Para escuchar. Amén. Porque una vez pasó, en una iglesia, no aquí, de repente empezó a hablar lenguas y empezó a fluir la profecía, y el que estaba diciendo, hermanos, vamos a seguir alabando al Señor, vamos a seguir, y el pastor, recuerdo que esa vez le dijo, oye, deja que Dios empiece a hablar. Se tuvo que callar, que estaba dirigiendo. Pues yo le pido que no, evíteme la pena decirle, hermano, así es, quieto. Si usted escucha que Dios está empezando a ministrar, guardemos silencio. Amén. Dice, Dios desea orden en los cultos públicos. Aparentemente Pablo está diciendo no solamente se la pasa en qué, porque viene el otro, donde ha habido, les digo, el abuso, donde todo el culto, ¿sabe qué es? Pura profecía, pura profecía. Y ¿qué creen que no va a haber palabras? Porque ya no. Aquí dice la palabra 2 o 3. Si ese mensaje usted tiene, o al final del culto lo comparta el pastor, o en la siguiente reunión usted lo comparta en la iglesia. ¿Sale, mis hermanos? No digamos, voy a hacer fila para profetizar, ahí tenemos la fila de 20. No, mis hermanos, como los testimonios cuando pasa que solamente 3, y cuando menos nos damos cuenta ya son toda la iglesia está testificando. A ver, dice, concédales tiempo a los oyentes para que juzguen. Juzgar en este caso significa ¿qué? Juzgar correcta. O sea, vamos a discernir lo que estamos escuchando. ¿Saben, mis hermanos? Otros creyentes deben juzgar cuidadosamente lo que se dice en una profecía. ¿Por qué? Porque quienes profetizan son ¿qué? Pueden profetizar por el Espíritu Santo, pero también pueden profetizar solo de ellos mismos, o incluso inspirados por un espíritu. Y eso pasa, mis hermanos. Yo les platicaba de un cierto apóstol y profeta que lo acompañaba, y de repente empezaron a profetizar. Yo sé que la lengua le salía como serpiente a este hombre, y luego el Espíritu Santo me dijo, no, esto no es mío. Y lo que hicimos fue mejor salirnos, amado hermano. Debemos tener mucho cuidado, porque tal vez se nos pueda meter algún satánico aquí. Ellos también hablan ¿usted sabía que ellos también hablan en lenguas? Sí. Lenguas satánicas. Sí. Ellos ayunan más que nosotros, amado hermano. Hay unos, ¿quiénes quieren participar del ayuno? No, allá, luego se apuntan de volada. ¿Para qué? Ayunan para destruir iglesias. Y se meten en medio de las iglesias. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando venga gente nueva, amado hermano. Principalmente el liderazgo tiene que estar acá con la antenita, como decía el Chapulín. Mi antenita de vinil está detectando la presencia de... Acá, mire, la antenita del Espíritu Santo acá tiene que estar prendida. Porque tal vez, yo no lo voy a discernir, pero tal vez al hermano Silviano sí, acá ya lo discernió, y el hermano Octavio también ya discernió que eso no es de Dios. Estamos listos y preparados ¿para qué? Pues para reprender, amados hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Dónde vamos? Ok, lo que sigue. La congregación debe ¿qué? Y decidir con la ayuda de la palabra de Dios si lo que se ha dicho está de acuerdo con la palabra. En caso negativo, no deben prestar atención a lo dicho en la profecía. Por ejemplo, si la profecía le dice a la gente que maldigan el nombre de Cristo, debe ¿qué? Ignorarse. Entonces, ¿a poco sí ocurre, hermanos? Se levanta gente y empiezan a insultar el nombre de Cristo. Y usted solamente ve, lo ignoro y solamente. Y parte de eso, amado hermano, es lo que ve usted en enlace. Maldonado, Cash Luna, por no mencionar a otros. Su esposa de Maldonado dice, fíjese, más de las tonterías que habla esta mujer.
que Dios es como una mujer que tiene 2 pechos grandes. O sea, dígame en qué cabeza. Pero le vuelvo a decir, hay gente que lo sigue. Hay gente que está ahí. Ay, sí, mi apóstol Guillermo Maldonado. Ahí están siguiendo al hombre. Usted y yo tenemos que discernir. Maldonado una vez dijo que Dios es como una prostituta. Dice, no te abre las piernas si no pagas. Imagínese ese tipo de tonterías que hablan. Pero le vuelvo a repetir, hay gente que los escucha y los sigue. Por eso le pido, aún en YouTube, discierna toda predicación, que el Espíritu Santo le dé la guía para saber qué prédicas tiene que escuchar y qué prédicas no tiene que. Es más, le digo, hasta lo que se predica aquí usted tiene que discernir. Porque yo me puedo equivocar. Puedo estarles enseñando algo que no está en la palabra de Dios, o me puedo equivocar y usted con la autoridad de Dios puede venir, pastor, usted está enseñando esto y no está de acuerdo en la palabra. ¿Sale, mis hermanos? Sigue. Tercer instrucción. Todos pueden ¿qué? Profetizar. 1 Corintios 14:31, léalo. Ok, dice, porque podéis profetizar ¿qué? Todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean. Entonces, la profecía, no solamente la hermana, es la única, es la consciente del pastor. No, es la única. Si usted tiene el don y quiere dar, por medio del Espíritu Santo, dar una palabra, lo puede hacer, pero recuerde, con orden. ¿Qué más dice? Ahora el 14:5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que hable en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba ¿qué? Ahora el 24, ¿qué dice? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es. Entonces vea la indicación de aquí que dice, aquí se nos dice que todo creyente puede ser usado por el Espíritu Santo, ¿para qué? El don no se limita solo a los líderes de la iglesia, sino que es para todos los creyentes llenos del Espíritu Santo. Cuarta instrucción. Quienes reciben una profecía para darla a los demás, no tienen que proclamarla. La persona que profetiza decide cuándo hacerlo y cuándo dejar de hacerlo. No está bajo un trance que lo incapacita para dejar de usar su libre albedrío o voluntad. No es una persona que está ahí de, me está tomando y empieza ahí a sacudirse y todos así, ¿qué le está pasando al brother? ¿No? Aquí lo dice, está razonando el hermano, y por eso también tiene que entrar la guía del Espíritu Santo, saber si es la voluntad de Dios decirlo, o mejor, mira, guarda silencio. Amén o no amén. Nos veo con cara de what. ¿Qué? ¿Dónde vamos? 1 Corintios 14:32 y 33, ¿qué dice? Y los espíritus de los profetas, ¿qué? Están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de... Porque pasa, mis hermanos, que de repente está el hermano ahí profetizando y se queda. Y otra vez empieza y toda la iglesia está... O sea, hay cosas, hermano, que ya están fuera de orden. ¿Sale? Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. ¿Sale, mis hermanos? Si la palabra de Dios decía, si usted recuerda, cómo Dios da palabras directas. Así. No. Imagínense a Jesús llegando con el endemoniado gadareno. Y de repente Jesús empieza a hacer sus shows ahí. No. Jesús llegaba y ordenaba. Vámonos. Y una vez oía esto.
Jesús se la pasaba la mayor parte del tiempo orando en secreto con su Padre y dice la palabra, y lo que tú haces en secreto, Dios te recompensará en lo público. O sea, a Jesús nunca lo vio diciendo, más Espíritu Santo, más, o tirando gente, no. Ahora les va y el saco y todos abajo. No, Jesús no hace esas cosas. Jesús con la autoridad que Dios, su Padre le dio, llegaba y ordenaba, y los demonios a la pedían permiso y sí. ¿Mis hermanos? ¿Perdón, hermano? A los cerdos pedían ahí permiso. Quinta instrucción. Quienes son usados por el Espíritu Santo en el don de profecía deben estar dispuestos a recibir instrucción. ¿Oigan, hermana? Ay, pastor, me exhibió enfrente de la iglesia y dijo que yo no vengo a la oración. No, es parte de la exhortación. ¿Sale? Y si alguno tiene el don, ay, el pastor, a mí, yo estoy profetizando aquí y nadie me puede decir, no, ¿cómo que no? Te podemos decir en lo que estás mal. Si dices una palabra que fue conforme a tu carne y no conforme a Dios. Amén. Debemos estar presos. Por eso le digo, yo soy el primero que ahí me pongo. Si usted algún día ve que yo digo algo mal, algo equivocado, que esté en contra de la palabra de Dios, véngase. Nos echamos un pollito chicken y platicamos. Amén, mis hermanos. Entonces, quinta instrucción. Quienes son usados por el Espíritu Santo en el don de profecía deben estar dispuestos a recibir instrucción y hacer que 1 Corintios 14:37, ¿qué dice? Si alguno se cree profeta o espiritual, ¿qué? Reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Sale, mis hermanos? ¿Y a su nombre? Propósito del don de profecía. Los dones del Espíritu son dados para la edificación del cuerpo. Cada uno lo lleva a cabo de manera diferente. Pablo dice cómo lo hace la profecía. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. El creyente que profetiza lo hace para alentar y consolar a otros. Estos a su vez son edificados ¿qué? Espiritualmente. Y al ser edificados espiritualmente también lo es. Y me ha pasado esto, amado hermano, que cuando al final de la prédica empezamos a ministrar y me he movido a varios lugares, aunque no han pasado acá al frente, pero ahí donde están, he estado hablando una palabra de parte de Dios y son edificados. ¿Cuántos han sido edificados, amado? Pero digo, no solamente soy yo, amado hermano, usted también tenemos que ponernos a trabajar como iglesia. Amén, mis hermanos. Principalmente aquí en la congregación. Le vuelvo a decir, yo puedo tener de parte de Dios cierta visión, pero tal vez usted puede alcanzar a otras personas. Y debemos estar listos para ser usados por nuestro Dios. Amén. Hechos 11:27. Vamos a ver unos ejemplos rápidamente, ya con esto acabo. Fíjese, porque yo le decía hace rato que el oficio de profeta, como de Isaías a Malaquías, ya quedó obsoleto, por así decirlo, porque la palabra ya está revelada. Pero el ministerio del don de profecía sigue vigente, a un nivel menor. Vea esto. Hechos 11:27, ¿ya lo tiene? Fíjese, en aquellos días, unos que... Bueno, otras versiones dicen de ese versículo, otros que tenían el don de profecía, descendieron ¿a qué? De Jerusalén a Antioquía. Fíjese, y levantándose uno de ellos, llamado ¿qué? Agabo, daba a entender por el Espíritu, o sea, estaba profetizando por el Espíritu, que vendría ¿qué? Una gran hambre en toda la tierra habitada. Lo cual, ¿qué pasó?
Lo cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Se dan cuenta? Cómo el profeta, bueno, el que tenía la palabra del don de profecía, llamado Agabo, dice que daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la... Yo me puedo imaginar que estaban en la reunión y de repente dice el Señor que viene un hambre próximamente a esta tierra. ¿Y qué dice Lucas de que ocurrió al final? Lo cual sucedió que en el tiempo de Claudio. Recuerda que Lucas escribió Hechos. Amén. Vea lo que dice el 29. ¿Cuál fue el propósito de la profecía? Vea. Porque no nomás lo hizo para que vean cómo soy un profeta y todos ustedes una bola de nada. No. Vea el propósito. Entonces, ¿qué? Los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, ¿qué hicieron? Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Se da cuenta? Vino la palabra de profecía diciendo que iba a venir una gran hambre, con el propósito de que los hermanos, dice, conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en ¿dónde? ¿Cuál fue el propósito de la palabra de profecía? Preparar a estos hermanos para apoyar a otros hermanos, no como los de aquí. Bueno, 30. Lo cual que en efecto hicieron que enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de quién. Okay. Otro ejemplo más, Hechos 21:8. Rápidamente. Hechos 21:8. ¿De su nombre? Gloria. Ya lo vamos, ya casi acaba. Ya lo último. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fíjese, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, ¿quién? El evangelista, que era uno de los 7, o sea, de los 7 diáconos, aparte de evangelista era diácono. ¿Qué hicieron? Posamos con él. Vea lo que dice. Este tenía ¿cuántas? 4 hijas doncellas que... Entonces, dése cuenta que las mujeres también son parte. Ay, ¿por qué la hermana Eli que diga que se calle? Dice la... No, aquí lo dice la palabra. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, o sea, tenían el don de profecía. Fíjese. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado ¿quién? Agabo, el que hablaba anteriormente, quien viniendo a vernos, fíjese, ¿qué hizo? Tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, véalo como dice, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quién es este cinto y le entregarán en manos de los... ¿Qué estaba pasando ahí? Estaba Agabo profetizándole a Pablo que sería maltratado. ¿Por quiénes? Ahí lo dice. Por los judíos en Jerusalén. Amén. Y los entregarían en manos de los gentiles. ¿Ve lo que dice el 2? Al oír esto, ¿qué hicieron? Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué dijo? ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahora, fíjense muy bien, aquí podemos hacer una pregunta. ¿Por qué si el Espíritu Santo le reveló a Agabo que Pablo sería maltratado, por qué Pablo quiso ir? El que me responda le voy a dar un auto de formal cristiano. Por alabar a Cristo y porque él siempre estaba dispuesto a servirle al